Mi esposa me escribió por mensaje de texto, me quedo hasta tarde con mi jefe otra vez. No me esperes. Yo le respondí, todo bien. Yo mantendré ocupada a su esposa. 20 minutos después, entró volando por la puerta, descalza, pálida y temblando. Pero permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Ray Michei, y he sido técnico de radiología en el Hospital General de Millbrook durante 15 años. Cuando pasas tus días analizando radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, desarrollas un cierto ojo clínico para los patrones. Las inconsistencias te saltan a la vista como huesos rotos en una placa. Eso es exactamente lo que me pasó con mi esposa, Kenia. Un repentino horario de horas extras, era el cuarto mensaje de noche de trabajo con el jefe en este mes. El doctor Richard Brennan, jefe de cirugía, supuestamente necesitaba que Kenia se quedara hasta tarde para consultas de emergencia en su clínica privada. Kenia trabajaba como su coordinadora administrativa, encargándose de la programación y los expedientes de los pacientes. El problema era que yo conocía el horario de Richard mejor de lo que la mayoría de la gente se imaginaba. Las tarjetas magnéticas de acceso del hospital no mienten, y yo tenía acceso a esos registros. Abrí los datos en mi computadora portátil, cruzando la información de las supuestas horas extras de Kenia con la presencia real de Richard en el hospital. El patrón era irrefutable. Cada noche que Kenia afirmaba estar trabajando hasta tarde con Richard, la tarjeta de él mostraba que salía del hospital a su hora habitual, a las 6:12 de la noche. Mientras tanto, el GPS del auto de Kenia, que yo había estado rastreando a través de nuestro plan familiar compartido, la ubicaba en lugares que no estaban ni cerca del hospital ni de la clínica privada de Richard. Las ubicaciones se agrupaban alrededor del lago Millbrook, específicamente cerca de las costosas casas junto al lago donde Richard vivía con su esposa, Margaret. Me senté en nuestra cocina, mirando los datos en mi pantalla. 15 años de matrimonio y Kenia me estaba mintiendo con la precisión de un reloj suizo. Las marcas de tiempo eran demasiado regulares, demasiado sistemáticas. Esto no era espontáneo. Era algo planeado, coordinado, metódico. Fue entonces cuando le envié mi respuesta sobre mantener ocupada a la esposa de Richard. Fue un movimiento calculado, diseñado para provocar una reacción. Si Kenia era inocente, se reiría o me preguntaría a qué me refería. Si era culpable, entraría en pánico. 20 minutos después, nuestra puerta principal se abrió de golpe. Kenia entró a tropezones, descalza, con los tacones colgando de los dedos. Su rostro estaba blanco como un fantasma y sus manos temblaban mientras dejaba su bolso en la mesa. «Ray, ¿todavía estás despierto?» Su voz se quebró levemente. Levanté la vista de mi computadora, manteniendo una expresión neutral. Sí, solo estaba revisando los expedientes de algunos pacientes. ¿Cómo estuvo tu noche de trabajo con Richard? Ella se estremeció al escuchar su nombre. Fue productiva. Avanzamos con mucho papeleo. Estoy seguro de que sí, cerré la laptop lentamente. Aunque hay algo curioso, intenté llamar a la oficina de Richard alrededor de las 9 para preguntar por los resultados de la tomografía de la señora Patterson. Nadie contestó. Los ojos de Kenia se desviaron hacia las escaleras. Probablemente estábamos en la oficina trasera. Los teléfonos no siempre suenan hasta allá. Ya veo, me puse de pie, estudiando su rostro. Kenia, tienes lodo en los tacones. Ella se miró los pies, confundida. ¿Qué? ¿Lodo? Del camino del lago. El tipo de lodo que se te pega cuando estacionas en el arcén, cerca de esas casas grandes junto al agua, di un paso más cerca. El estacionamiento de la clínica está pavimentado, lo ha estado durante 10 años. El color desapareció por completo de su rostro. Yo me detuve para tomar una llamada. Había mala recepción adentro. ¿La llamada de quién? De un cliente. La señora Henderson tenía preguntas sobre su cita. Asentí lentamente. La señora Henderson murió la semana pasada, Kenia. Fuimos juntos a su funeral. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. La boca de Kenia se abría y se cerraba sin emitir sonido, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su red de mentiras se estaba derrumbando.
Ray, te lo puedo explicar. Estoy seguro de que puedes, tomé mi computadora. Pero no esta noche. Necesito dormir un poco. Mañana es un gran día. Caminé junto a ella hacia las escaleras, deteniéndome en el primer escalón. Ah, y Kenia, la próxima vez que te quedes trabajando hasta tarde con Richard, tal vez quieran coordinar mejor sus historias. Su esposa, Margaret, me llamó esta tarde. Al parecer, Richard le dijo que él iba a trabajar hasta tarde en el hospital esta noche. Qué curioso que sus historias no coincidan. Subí las escaleras, dejando a Kenia parada en la cocina, todavía sosteniendo sus tacones llenos de lodo. Eso fue una mentira, por supuesto. Margaret no me había llamado. Pero necesitaba plantar semillas, hacer que Kenia se preguntara cuánto sabía yo y cómo lo había descubierto. La verdad era que había estado armando un caso durante semanas, desde que el patrón captó mi atención por primera vez. En nuestra habitación, volví a abrir mi laptop y saqué una carpeta que había creado llamada Revisión de Registros Médicos. Adentro había capturas de pantalla de los pases de las tarjetas magnéticas, ubicaciones GPS, registros telefónicos y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Kenia había sido descuidada, probablemente porque pensó que yo era demasiado confiado o demasiado estúpido para darme cuenta. Se equivocó en ambas cosas. También había estado investigando al mismísimo Richard Brennan. El hombre tenía una reputación en el hospital sobre la que la mayoría de la gente susurraba, pero que nunca abordaba directamente. 3 enfermeras habían pedido traslados de su departamento en el último año alegando motivos personales. Su coordinadora administrativa anterior había renunciado abruptamente hace 6 meses, justo en la época en que Kenia empezó a trabajar más de cerca con él. Richard tenía 52 años, llevaba 23 años casado con Margaret y tenía 2 hijos en la universidad. Margaret provenía de una familia adinerada de toda la vida. Su familia era dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales en Millbrook. También era, según los chismes del hospital, alguien con quien no querías meterte. Formaba parte de la junta directiva del hospital y tenía conexiones en toda la comunidad médica. Si Richard estaba teniendo una aventura con Kenia, lo estaba arriesgando todo, su matrimonio, su carrera, su reputación, su seguridad financiera. O era increíblemente estúpido, o se creía intocable. Estaba a punto de demostrarle que se equivocaba en ambas cosas. A la mañana siguiente, Kenia intentó actuar de manera normal. Hizo café, me dio un beso en la mejilla y me preguntó por mi horario. Pero sus manos temblaban un poco cuando me entregó mi taza, y evitaba mirarme a los ojos. He estado pensando en lo que dijiste anoche, comenzó con cuidado. ¿Sobre qué parte? Sobre que Margaret te llamó. ¿Qué quería? Bebí un sorbo de café, observándola por encima del borde. Solo charlar. Mencionó lo mucho que Richard ha estado trabajando últimamente. Todas esas madrugadas. La mandíbula de Kenia se tensó de manera casi imperceptible. ¿Dijo algo más? Nos invitó a cenar el próximo fin de semana. Dijo que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos reunimos todos. Dejé la taza sobre la mesa. Le dije que nos encantaría ir. La taza de café se deslizó de los dedos de Kenia y se hizo añicos contra el suelo de la cocina. El café salpicó las baldosas blancas, y Kenia se quedó mirando el desastre como si nunca antes hubiera visto cerámica rota. Mierda, susurró. Iré por el trapeador, dije, poniéndome de pie. Los accidentes ocurren. Pero mientras limpiaba el desastre, estaba pensando en patrones de nuevo, respuestas al estrés, mecanismos de lucha o huida. Kenia estaba mostrando todos los signos clásicos de alguien cuyo secreto estaba a punto de ser expuesto. La tenía exactamente donde quería. Ese día en el trabajo, inicié la fase 2 de mi investigación. El sistema de registros digitales del hospital era extenso, y como técnico en radiología con 15 años de antigüedad, tenía acceso a más datos de los que la mayoría imaginaba. Empecé a cruzar el horario oficial de Richard con sus movimientos reales por el edificio. El patrón era aún más condenatorio de lo que había pensado inicialmente. En las noches que Kenia afirmaba estar trabajando hasta tarde con Richard, la tarjeta de él mostraba que accedía a su oficina a horas inusuales, pero solo brevemente, probablemente para establecer una coartada. Luego,
Salía por el estacionamiento subterráneo, donde sus movimientos no quedaban registrados por el sistema interno de seguridad. Pero encontré algo más interesante. Richard había estado manipulando los horarios de las cirugías, creando huecos en su calendario oficial que correspondían con las noches de horas extras de Kenia. Había estado moviendo procedimientos de rutina, reportando cirugías de emergencia que nunca aparecieron en los registros quirúrgicos del hospital, y creando todo un laberinto de historias de cobertura profesional. El hombre era más metódico de lo que le había dado crédito. Esta no era una aventura del momento, era un engaño cuidadosamente orquestado y planeado durante meses. Durante mi hora de almuerzo, conduje por la casa de Richard junto al lago. Era una propiedad de estilo colonial enorme con un camino de entrada circular, un césped perfectamente cuidado y un muelle privado que se adentraba en el lago Millbrook. El tipo de casa que costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Me estacioné en la acera de enfrente y fingí revisar mi teléfono mientras observaba la propiedad. El BMW plateado de Margaret estaba en la entrada, junto a un camión de jardinería. Una tarde normal de martes en los suburbios. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kenia, trabajando hasta tarde otra vez esta noche. No me esperes despierto. Miré el mensaje durante un largo momento y luego respondí, no hay problema. Probablemente iré a cenar con Ken del laboratorio. Hace tiempo que no lo veo. Esa era otra mentira. Ken Rodríguez había sido mi mejor amigo en el hospital hasta el mes pasado, cuando de repente empezó a evitarme. Inicialmente se lo atribuí al estrés laboral, pero ahora empezaba a preguntarme si había otra explicación. Regresé al hospital y encontré a Ken en el laboratorio de patología revisando muestras de tejido en un microscopio. Levantó la vista cuando entré, y capté un destello de algo en su expresión. Culpa, tal vez, o incomodidad. Oye, Ken, ¿tienes un minuto? Miró nervioso alrededor del laboratorio. En realidad, estoy bastante agobiado hoy. Tal vez más tarde. Solo será un segundo, me acerqué a su estación de trabajo. Quería preguntarte sobre algo. Has estado un poco distante últimamente, y me preguntaba si había hecho algo para molestarte. La mano de Ken se paralizó en los controles del microscopio. No, nada de eso. Solo he estado ocupado, ya sabes. Nuevos protocolos, aumento de casos. Ya veo, me apoyé en el mostrador. El caso es que, la verdad, me vendría bien un amigo en este momento. Kenia y yo estamos pasando por algunas cosas, y no tengo a mucha gente con quien hablar de ello. La culpa en la expresión de Ken se profundizó. ¿Qué tipo de cosas? Creo que está teniendo una aventura. El rostro de Ken se puso completamente blanco. Se giró hacia su microscopio, pero ahora le temblaban las manos. ¿Eso? Eso es terrible, amigo. ¿Estás seguro? Bastante seguro. Con su jefe, de hecho. El doctor Brennan. Ken tiró un vaso de precipitados con solución, enviando líquido en cascada por todo el banco de trabajo del laboratorio. Mierda, lo siento. Estoy muy torpe hoy. Le entregué toallas de papel del dispensador. Ken, ¿sabes algo sobre esto? No quiso mirarme a los ojos. No, yo. ¿Por qué sabría yo algo? Porque estás actuando como alguien que guarda un secreto. Y porque me has estado evitando durante semanas, justo en el momento en que empecé a notar los cambios de comportamiento de Kenia. Ken terminó de limpiar el derrame, luego se giró para enfrentarme directamente. Su expresión era de dolor, de conflicto. Rey, yo. Solo dímelo, Ken. Sea lo que sea, necesito saberlo. Suspiró pesadamente. Los vi juntos, hace como un mes. En el restaurante Romanos, ese lugar en el centro. Ellos estaban. Obviamente no era una cena de negocios. Romanos era un lugar italiano íntimo, con poca luz, conocido por sus cenas románticas. No era exactamente el lugar al que llevarías a tu coordinadora administrativa para hablar sobre horarios. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba seguro de lo que estaba viendo, ¿y por qué? Se apagó su voz. ¿Por qué qué? Porque Richard me pidió que no lo hiciera. Las palabras me golpearon como un puñetazo.
¿Te pidió que no lo hicieras? Él me vio viéndolos. Me llamó al día siguiente, me dijo que no era lo que parecía, que Kenia estaba pasando por algunos problemas personales y que él solo estaba siendo un apoyo. Me pidió que me mantuviera en silencio para evitar chismes en el trabajo. Miré a Ken durante un largo momento. ¿Y le creíste? Quería creerle. No quería ser el que destruyera tu matrimonio por lo que podría haber sido una cena inocente. Pero dejaste de salir conmigo. Ken asintió miserablemente. Porque cada vez que te miraba, sentía que te estaba mintiendo. No podía fingir que todo era normal cuando sabía. Cuando sospechaba. Puse una mano en su hombro. Ken, necesito que me digas todo lo que viste, cada detalle. Durante los siguientes 20 minutos, Ken describió lo que había presenciado en Romanos. La forma en que Richard y Kenia se sentaron juntos, tomados de la mano al otro lado de la mesa. Como Kenia se había inclinado para susurrar algo al oído de Richard, haciéndolo reír. El beso que habían compartido en el estacionamiento antes de subir a autos separados. Era exactamente la confirmación que necesitaba, pero también reveló algo más. Richard estaba manejando activamente la situación, tratando de controlar quién sabía qué y cuándo. Había manipulado a Ken para mantenerlo en silencio, probablemente usando su posición de autoridad en el hospital para ejercer una presión sutil. El hombre era aún más calculador de lo que me había imaginado. Hay algo más, dijo Ken a regañadientes. No fui el único que los vio. ¿Quién más? Jennifer Walsh de pediatría, y Mike Chen de radiología. Richard habló con ambos también. Les dio la misma historia sobre los problemas personales de Kenia. Sentí una furia fría acumulándose en mi pecho. Richard no solo había seducido a mi esposa, había convertido a mis colegas en conspiradores involuntarios, manipulándolos para proteger su secreto mientras yo permanecía ajeno a todo. Ray, ¿qué vas a hacer? Miré el rostro preocupado de Ken y tomé una decisión. Voy a destruirlo, profesionalmente, personalmente, por completo. Y lo voy a hacer de una manera que garantice que nunca más pueda lastimar a nadie de la forma en que me ha lastimado a mí. Ten cuidado, hermano. Richard tiene mucho poder en este hospital. Podría complicarte mucho las cosas. Sonreí con amargura. Está a punto de descubrir que yo también puedo complicarle mucho las cosas a él. Esa noche, me senté en mi auto afuera del restaurante Romanos, esperando. Kenia había vuelto a enviarme un mensaje de texto sobre quedarse trabajando hasta tarde, y yo había confirmado a través del sistema del hospital que Richard había salido del edificio a las 5:30 de la tarde. A las 7:15, el Mercedes negro de Richard entró en el estacionamiento del restaurante. 2 minutos más tarde, lo siguió el Honda Accord de Kenia. Se estacionaron por separado, pero vi a través del lente telefoto de mi cámara cómo se encontraban en la entrada del restaurante, con la mano de Richard descansando posesivamente en la zona lumbar de Kenia mientras entraban juntos. Tomé docenas de fotos, documentándolo todo. Las marcas de tiempo, las matrículas, el lenguaje corporal, la forma íntima en que se miraban. Evidencia que sería imposible de explicar como una cena de negocios o un apoyo inocente por problemas personales. Pero no los confronté, aún no. Estaba construyendo un caso, y necesitaba más que fotos de una cita a cenar. Necesitaba evidencia que destruyera la credibilidad de Richard por completo. Evidencia que expusiera todo el alcance de su engaño y manipulación. Necesitaba averiguar exactamente cuántas políticas del hospital había violado, a cuántas personas había manipulado y cuántas mentiras había contado para cubrir sus huellas. Porque cuando estuviera listo para atacar, quería asegurarme de que Richard Brennan nunca pudiera recuperarse. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de paciencia investigativa. Continué con mi rutina normal, trabajo, casa, dormir, mientras metódicamente armaba mi caso contra Richard y Kenia. Cada noche, agregaba nuevas piezas al rompecabezas. Registros de tarjetas de crédito que mostraban cargos de hoteles, recibos de restaurantes, incluso imágenes de cámaras de tráfico que obtuve a través de un amigo en la oficina de planificación de la ciudad. Pero la evidencia más dañina vino de una fuente inesperada, la propia Margaret Brennan. Todo comenzó con una llamada a la línea principal del hospital. Estaba revisando radiografías de tórax cuando la operadora transfirió una llamada a mi extensión.
Ray Mitchell, soy Margaret Brennan. Me preguntaba si podríamos reunirnos a tomar un café. Mi ritmo cardíaco se disparó, pero mantuve la voz firme. Por supuesto, señora Brennan. ¿Está todo bien? Por favor, llámame Margaret. Y no, no todo está bien. Creo que tenemos que discutir nuestro problema en común. Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro, lejos del hospital y de miradas indiscretas. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en un rincón donde pudiéramos hablar en privado. Margaret entró exactamente a la hora acordada, impecablemente vestida con un traje azul marino que probablemente costaba más que mi salario mensual. Tenía 50 años, el cabello surcado de mechones plateados y el tipo de presencia imponente que se adquiere después de años de formar parte de juntas corporativas y comités de beneficencia. Se sentó frente a mí sin preámbulos. Contraté a un investigador privado hace 3 semanas. Casi me ahogo con mi café. ¿Perdón? Richard ha estado teniendo una aventura. Lo he sospechado durante meses, pero necesitaba pruebas antes de actuar. Abrió su bolso y sacó una carpeta manila. Imagina mi sorpresa cuando el informe del investigador incluyó fotografías de mi marido con tu esposa. Deslizó la carpeta sobre la mesa. Dentro había docenas de fotos de vigilancia. Richard y Kenia entrando a hoteles, besándose en estacionamientos, tomados de la mano en restaurantes. Imágenes de calidad profesional con fechas y datos de ubicación. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté. Porque necesito pruebas que corroboren antes de proceder con mi demanda de divorcio. Y porque sospecho que la aventura de Richard con tu esposa es solo la punta del iceberg. Margaret se inclinó hacia adelante, con ojos duros como el acero. He estado casada con Richard durante 23 años. Conozco sus patrones, sus métodos, sus debilidades. Esta no es su primera aventura, Ray. Es solo la primera que he decidido documentar a fondo. Tenía razón. Durante la hora siguiente, Margaret me detalló una cronología de las infidelidades de Richard que se remontaba a casi una década. Personal del hospital, representantes de ventas farmacéuticas, incluso la esposa de un colega cirujano. Él tenía un tipo. Mujeres más jóvenes en posiciones subordinadas a las que podía manipular a través de presiones profesionales o promesas de ascensos laborales. Kenia no es la víctima aquí, y continuó Margaret. Es una participante voluntaria. Pero también la están usando, al igual que a todas las demás. Richard les promete cosas, ascensos, recomendaciones, apoyo financiero, y luego las descarta cuando se aburre o cuando se vuelven un inconveniente. ¿Qué tipo de promesas le hizo a Kenia? Margaret sonrió con frialdad. Según la vigilancia de mi investigador, le ha estado diciendo que me va a dejar y se va a casar con ella. Le ha mostrado estados de cuenta bancarios, ha hablado sobre la casa que comprarán juntos, e incluso han discutido la posibilidad de tener hijos. Una fantasía total, por supuesto. Richard nunca me dejaría. Yo controlo gran parte de su seguridad financiera. La revelación me golpeó como un mazo. Kenia no solo me estaba engañando, planeaba dejarme. Había estado viviendo una doble vida, haciendo planes para un futuro que no me incluía, mientras fingía ser una esposa amorosa. Quiero destruirlo, dije en voz baja. La sonrisa de Margaret se ensanchó. Bien. Porque tengo un plan. Explicó su estrategia con la precisión de una operación militar. Richard había estado falsificando los registros del hospital para cubrir sus aventuras, manipulando los horarios de las cirugías y usando su posición para forzar el silencio de posibles testigos. Todo eso constituía graves violaciones de la ética médica y de las políticas del hospital. Pero Margaret tenía algo aún más perjudicial. Evidencia de que Richard había estado desviando dinero de su clínica privada, ocultando ingresos en sus declaraciones de impuestos conjuntas y preparándose para transferir activos al extranjero. Fraude financiero que podría resultar en cargos penales. Soy miembro de la junta directiva del hospital, dijo Margaret. Puedo convocar una revisión ética de emergencia en cualquier momento. Pero necesito tu evidencia para corroborar el patrón de comportamiento. Tu testimonio sobre las manipulaciones de los horarios, los registros de acceso con tarjeta y la intimidación de testigos. Pensé en Kenia, Jennifer y Mike.
Todos ellos presionados a guardar silencio por la autoridad de Richard. ¿Qué pasa con las personas a las que manipuló? ¿Estarán protegidos? Serán tratados como testigos, no como conspiradores. Richard es quien abusó de su posición de poder. Todos los demás solo intentaban evitar represalias profesionales. Pasamos otra hora coordinando nuestro enfoque. Margaret presentaría la demanda de divorcio y solicitaría una revisión de emergencia a la Junta simultáneamente, creando la máxima presión tanto desde el ángulo personal como del profesional. Yo proporcionaría pruebas de las violaciones de las políticas del hospital y testificaría sobre los intentos de Richard de encubrir sus actividades. Pero acordamos un punto crucial. Queríamos que Richard confesara públicamente, que admitiera sus malas acciones frente a sus colegas y compañeros. Una renuncia privada o un despido silencioso no serían suficientes. Queríamos su completa humillación, la destrucción total de su reputación y credibilidad. Hay una cosa más, dijo Margaret mientras nos preparábamos para irnos. Quiero que Kenia entienda exactamente con qué clase de hombre se ha estado acostando. Quiero que vea a Richard por lo que realmente es, un depredador manipulador que nunca tuvo la intención de cumplir las promesas que le hizo. Esa noche, me senté en mi cocina, mirando la evidencia que Margaret había compartido conmigo. Fotos de mi esposa con otro hombre, registros bancarios que mostraban dinero gastado en hoteles y cenas, incluso transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas donde Richard discutía sus planes para manejar la situación con Kenia. Kenia llegó a casa a las 9:30, alegando otra noche hasta tarde en la oficina. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó sobre mi día, interpretando el papel de la esposa devota mientras planeaba su escape hacia un futuro de fantasía con Richard. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunté. Ajetreado. Richard me tuvo reorganizando los expedientes de los pacientes para la auditoría trimestral. Se movía por la cocina, guardando los platos, evitando el contacto visual. Qué interesante. Pensé que la auditoría trimestral no era hasta el mes que viene. Se detuvo con un plato a medio camino del gabinete. La adelantaron. Inspección sorpresa de la Junta Médica Estatal. Otra mentira. Yo había revisado el calendario de auditorías esa tarde. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar, en 4 semanas. Kenia, ¿puedo preguntarte algo? Se volvió para mirarme, y vi un destello de pánico en sus ojos. Claro. ¿Eres feliz? En nuestro matrimonio, quiero decir. La pregunta pareció tomarla con la guardia baja. Por supuesto que soy feliz. ¿Por qué preguntarías eso? Porque pareces distraída últimamente. Distante. Como si tu mente estuviera en otra parte. Se acercó, tomando mis manos entre las suyas. Te amo. Sé que he estado trabajando mucho últimamente, pero es solo temporal. Las cosas volverán a la normalidad pronto. Apreté sus manos suavemente. Eso espero. Porque no sabría qué hacer si te perdiera. La culpa que cruzó por su rostro fue inconfundible. Se inclinó para besarme y pude oler la colonia de Richard en su ropa. No me vas a perder, susurró contra mis labios. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. La reunión de emergencia de la junta directiva estaba programada para el viernes siguiente. Margaret había solicitado una sesión a puerta cerrada para revisar serias acusaciones de mala conducta profesional contra el Dr. Richard Brennan. El administrador en jefe del hospital, el director médico y otros 3 miembros de la junta estarían presentes, junto con un representante de la Junta Estatal de Licencias Médicas. Richard no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Margaret y yo pasamos la semana coordinando nuestra presentación. Ella empezaría con las irregularidades financieras y el patrón de infidelidades, estableciendo el carácter de Richard y su historial de comportamiento engañoso. Yo seguiría con las pruebas específicas de violaciones de políticas del hospital, la manipulación de los accesos con tarjeta y la intimidación a los testigos. Pero también planeamos una confrontación más personal. Margaret invitó a Richard y Kenia a cenar a su casa el jueves por la noche, aparentemente para hablar de noticias emocionantes sobre las perspectivas profesionales de Richard. Le dijo a Richard que se había abierto una vacante en un prestigioso hospital de Boston y que quería discutir la oportunidad con ambas parejas presentes. Kenia estaba encantada cuando me contó de la invitación.
Margaret dice que podría haber una oportunidad para que Richard avance en su carrera, y quiere que estemos allí para celebrarlo. ¿No es maravilloso? Estuve de acuerdo en que sonaba maravilloso. El jueves por la noche, condujimos juntos a la casa de los Brennan. Kenia había pasado una hora arreglándose, eligiendo un vestido que ahora me daba cuenta de que era del color favorito de Richard. Estaba prácticamente radiante de anticipación, probablemente imaginando que esta cena sería el comienzo de su nueva vida con Richard. Margaret nos recibió en la puerta con champán y cálidas sonrisas. Richard apareció un momento después, dándole a Kenia un beso en la mejilla demasiado familiar y estrechándome la mano con falsa efusividad. Qué bueno verte fuera del hospital por una vez. ¿Cómo te trata el departamento de radiología? No me puedo quejar. Aunque últimamente he estado notando algunos patrones interesantes en los datos de programación. La sonrisa de Richard flaqueó un poco. ¿Patrones? Solo anomalías estadísticas. Probablemente nada importante. Margaret nos llevó al comedor, donde había preparado una comida elaborada. La conversación fluyó con facilidad al principio. Chismes del hospital. Noticias locales. La emoción de Kenia por la posible oportunidad de trabajo en Boston. Cuéntame de este puesto, le dijo Kenia a Margaret. Richard ha sido muy reservado al respecto. Margaret sonrió. Bueno, todavía no está confirmado exactamente. Hay algunas complicaciones que deben resolverse primero. ¿Qué tipo de complicaciones? Preguntó Richard, con voz repentinamente cautelosa. Oh, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Verificación de antecedentes, confirmación de referencias, revisiones éticas. La debida diligencia habitual. El tenedor de Richard hizo ruido contra su plato. ¿Revisiones éticas? Procedimiento estándar para puestos de alto nivel. Son muy minuciosos hoy en día. Registros financieros. Conducta profesional. Relaciones personales. Quieren asegurarse de que no haya esqueletos en el armario que puedan avergonzar a la institución. El color fue desapareciendo del rostro de Richard. Margaret, ¿qué exactamente? En realidad, interrumpió Margaret, hay algo que necesito mostrarles a ambos. Salió de la habitación y regresó con un gran sobremanila. Lo dejó en la mesa, entre Richard y Kenia, y luego volvió a sentarse. Adelante, dijo. Ábranlo. A Richard le temblaban las manos mientras abría el sobre y sacaba el contenido. Fotos de vigilancia se esparcieron por la mesa. Docenas de imágenes que los mostraban a él y a Kenia juntos en situaciones comprometedoras. Kenia soltó un jadeo, llevándose la mano a la boca. Margaret, te lo puedo explicar. ¿Puedes? La voz de Margaret era fría como el hielo. ¿Puedes explicar por qué te has estado follando a mi esposo durante los últimos 4 meses? ¿Puedes explicar por qué has estado haciendo planes para dejar a Ray mientras finges ser una esposa amorosa? Richard intentó recoger las fotos. Esto es un malentendido. Kenia y yo hemos estado trabajando muy de cerca, pero es puramente profesional. Margaret. La voz de Margaret cortó sus protestas como una cuchilla. Deja de mentir. Tengo grabaciones. Sacó una pequeña grabadora digital y presionó reproducir. La voz de Richard llenó la habitación, nítida y clara. Kenia, nena, sabes que te amo. Margaret ya no significa nada para mí. En cuanto pueda arreglar las finanzas, estaremos juntos permanentemente. Solo necesito un poco más de tiempo para configurar las cosas adecuadamente. La voz de Kenia respondió, odio mentirle a Ray. Es un buen hombre y no se merece esto. La voz de Richard de nuevo, Ray es un técnico, Kenia. Nunca podrá darte la vida que te mereces. Tú estás hecha para cosas mejores. Margaret apagó la grabadora. El silencio en la habitación era ensordecedor. Contraté a un investigador privado, dijo Margaret en un tono casual. Ha estado documentando su aventura durante semanas. Recibos de hotel, cargos de restaurantes, incluso grabaciones de audio de tu auto. Es increíble lo que la tecnología puede hacer hoy en día. Kenia estaba llorando ahora, con el rímel corriéndole por las mejillas.
Day, lo siento mucho. Nunca quise que pasara de esta manera. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y no sentí más que asco. ¿Qué parte es la que sientes, Kenia? ¿La aventura o que te hayan descubierto? Te amo, Ray. Sé que esto se ve mal, pero... ¿Me amas? Me reí con amargura. Has estado planeando dejarme por otro hombre. Me has estado mintiendo en la cara todos los días durante meses. Eso no es amor, Kenia. Es crueldad. Richard intentó recuperar el control de la situación. Miren, todos necesitamos calmarnos. Sí, Kenia y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro, pero no hemos actuado de manera inapropiada. Estas fotos se pueden explicar. Richard. La voz de Margaret era mortalmente silenciosa. Mañana por la mañana, la Junta del hospital se reunirá en una sesión de emergencia para revisar acusaciones de mala conducta profesional en tu contra. Examinarán pruebas de horarios falsificados, registros de tarjetas manipulados, intimidación de testigos e irregularidades financieras en tu clínica privada. El rostro de Richard se puso completamente blanco. No puedes hacerme esto, Margaret. Soy tu esposo. Eras mi esposo. Ahora solo eres otro doctor infiel que está a punto de perderlo todo. Se levantó de la mesa. Day y yo presentaremos pruebas a la Junta. Tu aventura con Kenia es solo una pieza de un patrón mucho más grande de comportamiento poco ético. La Junta votará sobre si termina tu empleo y remite el asunto a la Junta de Licencias del Estado para una investigación penal. Richard se puso de pie de un salto. Puta vengativa. No puedes destruir mi carrera por un asunto personal. Mírame hacerlo. La cena se disolvió en caos después de eso. Richard salió hecho una furia, dando un portazo. Kenia me rogó que la perdonara, prometiéndome que terminaría todo con Richard inmediatamente. Le dije que era demasiado tarde para promesas. Margaret me acompañó a mi auto mientras Kenia esperaba adentro, todavía llorando. ¿Estás listo para mañana?, me preguntó. Asentí. Más que listo. Bien. Porque Richard va a contraatacar. Intentará desacreditarnos, afirmará que actuamos por despecho o celos. Probablemente amenazará con demandas, represalias profesionales, cualquier cosa que se le ocurra. Que lo intente. Tengo documentación de todo. Margaret sonrió con tristeza. Yo también. Y a diferencia de Richard, yo sí tengo el poder para llevar a cabo mis amenazas. A la mañana siguiente, conduje al trabajo sabiendo que sería el último día de Richard en el Hospital General de Millbrook. La reunión de la Junta estaba programada para las 10 de la mañana y para el mediodía, la carrera de Richard Brennan estaría terminada. Pero primero, tenía que recolectar una última pieza de evidencia. La reunión de emergencia de la Junta se llevó a cabo en la sala de conferencias principal del hospital, un espacio estéril con ventanales del piso al techo que daban al estacionamiento. Llegué 15 minutos antes y me senté en la larga mesa de caoba, con mi carpeta de pruebas pulcramente organizada frente a mí. Margaret entró después, seguida por los demás miembros de la Junta, la doctora Patricia Williams, jefa de personal, James Morrison, el administrador del hospital, y el Dr. Robert Chen, jefe de medicina interna. La representante de la Junta Médica Estatal, una mujer severa llamada Linda Ayes, fue la última en entrar. Richard entró exactamente a las 10 de la mañana, luciendo demacrado y desesperado. Claramente había pasado la noche preparando su defensa, pero el cirujano seguro de sí mismo que había manipulado a mis colegas y seducido a mi esposa había desaparecido. En su lugar había un hombre acorralado que sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Damas y caballeros, comenzó Margaret, estamos aquí para revisar serias acusaciones de mala conducta profesional contra el Dr. Richard Brennan. Estas acusaciones incluyen falsificación de registros médicos, manipulación de los sistemas de programación del hospital, intimidación de testigos y conducta impropia de un profesional médico. El abogado de Richard, un joven nervioso que claramente había sido llamado de última hora, intentó objetar. Señora Brennan, dada su relación personal con mi cliente, cuestiono si debería estar presidiendo estos procedimientos. La sonrisa de Margaret fue afilada como una navaja.
Señor Peterson, estoy presidiendo estos procedimientos precisamente por mi relación personal con su cliente. He tenido un asiento en primera fila para ver su comportamiento poco ético durante años y estoy excepcionalmente calificada para presentar pruebas de su patrón de mala conducta. Abrió su carpeta y comenzó a destruir metódicamente la carrera de Richard. Registros bancarios que mostraban retiros de efectivo inexplicables que coincidían con estadías en hoteles, estados de cuenta de tarjetas de crédito que revelaban cenas caras y regalos que no fueron reportados en las declaraciones de impuestos conjuntas. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde Richard discutía manipular los horarios del hospital para crear coartadas para sus aventuras. Pero la evidencia más dañina fue el patrón de intimidación a testigos. Margaret había entrevistado a otros 3 empleados del hospital que habían sido presionados para guardar silencio sobre las relaciones inapropiadas de Richard. Cada uno había sido amenazado con represalias profesionales si hablaba sobre lo que había visto. El Dr. Brennan ha abusado sistemáticamente de su posición de autoridad, concluyó Margaret, usando su poder para coaccionar el silencio de sus subordinados mientras se involucraba en una conducta que viola tanto la política del hospital como la ética médica profesional. El abogado de Richard intentó armar una defensa, alegando que la evidencia se obtuvo ilegalmente y que la animosidad personal de Margaret la convertía en un testigo poco confiable. Pero cuando fue mi turno de presentar pruebas, el caso se volvió hermético. Guía a la Junta a través de los registros de acceso de las tarjetas, mostrando exactamente cómo Richard había manipulado el sistema para crear falsas coartadas. Presenté los datos de programación que probaban que había estado moviendo cirugías y citas para acomodar sus actividades personales. Y lo más importante, testifiqué sobre sus intentos de intimidar a los testigos, incluida su petición directa a Ken Rodríguez para que mantuviera silencio sobre lo que había visto. El Dr. Brennan no solo violó la política del hospital, concluí. Corrompió todo el sistema, convirtiendo a los profesionales médicos en cómplices involuntarios a través de amenazas y manipulación. Su comportamiento representa un quiebre fundamental de la confianza que depositamos en el liderazgo médico. La representante de la Junta Médica Estatal hizo preguntas punzantes sobre el cronograma, el alcance de la mala conducta y el impacto potencial en la atención al paciente. Aunque las aventuras de Richard no habían dañado directamente a los pacientes, sus manipulaciones de horario habían creado vacíos en la cobertura y obligado a otros médicos a cubrir su holgazanería sin explicación. Richard finalmente habló en su propia defensa, pero sus palabras solo empeoraron las cosas. Afirmó que sus relaciones personales eran asuntos privados, que el hospital no tenía derecho a interferir en sus actividades fuera de servicio y que Margaret estaba orquestando un ataque vengativo contra su reputación. Mi vida personal nunca ha interferido con mis responsabilidades profesionales, insistió. La doctora Williams se inclinó hacia adelante. Dr. Brennan, usted falsificó horarios de cirugía para crear tiempo para sus actividades personales. Manipuló los sistemas de acceso del hospital para establecer coartadas falsas. Intimidó a testigos para evitar que denunciaran su comportamiento. ¿Cómo exactamente es que eso no interfiere con sus responsabilidades profesionales? Richard no tuvo respuesta. La Junta deliberó durante 20 minutos antes de regresar con su decisión. La doctora Williams pronunció el veredicto con precisión clínica. Dr. Richard Brennan, esta Junta lo encuentra culpable de graves faltas de conducta profesional, incluyendo la falsificación de registros médicos, el abuso de sistemas administrativos y la intimidación de testigos. Su empleo en el Hospital General de Millbrook queda terminado con efecto inmediato. También estamos remitiendo este asunto a la Junta de Licencias Médicas del Estado para una investigación más profunda y un posible proceso penal. El rostro de Richard se arrugó. No pueden hacerme esto. Le he dado 15 años de mi vida a este hospital. Le has dado 15 años de mentiras y manipulación, respondió Margaret fríamente. Tu acceso ha sido revocado. Seguridad vaciará tu oficina y tienes 1 hora para retirar tus artículos personales bajo supervisión. Pero la humillación aún no había terminado. Cuando salimos de la sala de conferencias, vi a Kenia esperando en el pasillo. Se veía terrible, con los ojos rojos, despeinada, claramente había pasado la noche llorando. Corrió hacia Richard en cuanto lo vio salir de la reunión. Richard, ¿cómo te fue? ¿Todavía nos mudamos a Boston? Richard la miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Kenia, acabo de perder mi licencia médica. No hay trabajo en Boston.
Nunca hubo un trabajo en Boston. La confusión en el rostro de Kenia era dolorosa de ver. ¿Qué quieres decir? Dijiste que íbamos a estar juntos. Dijiste que ibas a dejar a Margaret por mí. La risa de Richard fue amarga y cruel. Kenia, eres una secretaria. ¿De verdad pensaste que iba a tirar toda mi vida por una secretaria? Las palabras golpearon a Kenia como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Pero dijiste que me amabas. Dijiste que teníamos un futuro juntos. Dije lo que necesitaba decir para conseguir lo que quería. Eso es lo que hacemos los hombres como yo, Kenia. Usamos a las mujeres como tú, y luego pasamos a la siguiente. Margaret dio un paso adelante. En realidad, Richard, tú no pasarás a estar con nadie. Los papeles de divorcio que estoy presentando incluyen cláusulas de adulterio que anularán nuestro acuerdo prenupcial. Tendrás suerte si te vas con el dinero suficiente para alquilar un apartamento tipo estudio. La compostura de Richard finalmente se quebró por completo. Perra hija de puta. Te destruiré por esto. Te voy a... ¿Me vas a qué? La voz de Margaret era gélida. ¿Demandarme? ¿Con qué dinero? ¿Practicar la medicina en otro lugar? ¿Con qué licencia? Acepta los hechos, Richard. Estás acabado. Profesional, financiera y personalmente acabado. Los guardias de seguridad aparecieron para escoltar a Richard fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia Kenia por última vez. Esto es tu culpa, gruñó. Si no hubieras sido tan necesitada, tan exigente, nada de esto habría pasado. Kenia se desplomó en una silla, llorando incontrolablemente. Me quedé allí viéndola llorar, sin sentir más que desprecio por la mujer que había sido mi esposa durante 15 años. Ray, susurró. Por favor, ¿podemos hablar? Miré su rostro surcado de lágrimas. No hay nada de qué hablar, Kenia. Tú tomaste tu decisión. Elegiste creer en las mentiras de Richard por encima de 15 años de matrimonio. Elegiste planear un futuro con otro hombre mientras fingías amarme. Elegiste hacerme quedar como un idiota frente a mis colegas y amigos. Estaba confundida. Richard me hizo creer. Richard no te obligó a hacer nada, Kenia. Eres una mujer adulta que tomó una serie de decisiones egoístas y destructivas. No lo culpes a él por tus decisiones. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Papeles de divorcio. Estoy presentándolos por motivos de adulterio. Dada la evidencia que Margaret y yo hemos recopilado, no obtendrás mucho en el acuerdo. Los sollozos de Kenia se intensificaron. Day, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Todavía te amo. No, Kenia. Amabas la seguridad que yo te brindaba mientras planeabas tu escape. Amabas tener un plan de respaldo en caso de que las promesas de Richard no funcionaran. Pero no me amas. Si me amaras, nunca habrías hecho esto. Me alejé, dejando a Kenia llorando en el pasillo del hospital. Margaret me alcanzó en el ascensor. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en la pregunta con seriedad. Vacío, aliviado, enojado, satisfecho. Todo al mismo tiempo. Eso es normal. La venganza es complicada. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos. Mientras descendíamos hacia el estacionamiento, Margaret volvió a hablar. Richard probablemente intentará reconstruir su vida en otro lugar, cambiar su nombre, mudarse a otro estado, empezar de nuevo. ¿Lo logrará? La sonrisa de Margaret fue depredadora. No si yo tengo algo que decir al respecto. La comunidad médica es más pequeña de lo que la gente piensa. Las noticias vuelan rápido sobre los médicos que pierden sus licencias por violaciones éticas. Richard Brennan nunca volverá a ejercer la medicina. Las puertas del ascensor se abrieron y caminamos hacia nuestros autos. A lo lejos, pude ver a Richard siendo escoltado hasta su Mercedes por los guardias de seguridad, con una caja de cartón llena de sus pertenencias personales en los brazos. ¿Y qué pasará con Kenia?, preguntó Margaret.
Miré hacia la entrada del hospital, donde mi futura exesposa probablemente seguía llorando en el pasillo. Kenia tendrá que descubrir su propio futuro sin mí y sin Richard. ¿Algún arrepentimiento? Consideré la pregunta mientras abría mi auto. 15 años de matrimonio destruidos en cuestión de semanas. Una mujer que había amado y en la que había confiado se revelaba como una mentirosa manipuladora. Una carrera que continuaría, pero bajo la sombra de este escándalo. No, dije finalmente. Sin remordimientos. Ambos obtuvieron exactamente lo que se merecían. Margaret asintió con aprobación. Bien. Porque los hombres débiles perdonan. Los hombres fuertes ajustan cuentas. Conduje a casa hacia una casa vacía, sabiendo que Kenia probablemente pasaría la noche en casa de su hermana. El silencio era profundo después de meses de mentiras y engaños. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. En la mesa de mi cocina había una nota de Kenia: Ray, sé que probablemente nunca me perdonarás, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Me dejé llevar por las promesas de Richard y perdí de vista lo que era real. Lamento todo. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Las disculpas no tenían sentido ahora. Los actos tienen consecuencias, y Kenia estaba a punto de aprender esa lección por las malas. 6 meses después, me enteré por los chismes del hospital que Richard se había mudado a Florida y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Su licencia médica había sido revocada permanentemente, y el acuerdo de divorcio de Margaret lo había dejado casi sin nada. Kenia se había mudado de nuevo con sus padres y trabajaba como recepcionista en un consultorio dental, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. Yo, por otro lado, había sido ascendido a técnico principal de radiología y estaba saliendo con una enfermera de la sala de pediatría, una mujer amable y honesta que apreciaba la comunicación directa y el respeto mutuo. A veces la gente me pregunta si extraño estar casado, si me arrepiento de haber destruido mi relación con Kenia. La respuesta siempre es la misma: no puedes destruir algo que fue construido sobre mentiras. Kenia había destruido nuestro matrimonio en el momento en que decidió traicionarme. Yo simplemente había revelado la verdad, y la verdad los destruyó a ellos.